y libros, entre ellos el Proceso Constitucional de Amparo, Derecho Procesal Constitucional, Constitución y Procesos Constitucionales y Manual de Derecho Procesal Constitucional. Agradecemos la presencia del doctor Samuel Abad y sin más preámbulos lo dejamos en el uso de la palabra. Muy buenos días, no sé si me escuchan. Perfectamente, doctor, y lo estamos viendo también. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento. Muchas gracias, señores congresistas de la República. A iniciativa y a invitación, amable invitación de la Comisión de Constitución, venimos a hacer una breve presentación en torno al proyecto de ley y al dictamen que nos ha sido remitido, pero en la medida que este proyecto de ley tiene una directa vinculación con la reforma constitucional, quisiéramos empezar estas ideas tratando de analizar el marco conceptual y el marco normativo de la reforma constitucional. En primer lugar, hay que tomar nota que el tema de la reforma, el tema del cambio constitucional a la Carta del 93, no es un tema nuevo. Este tema ya tiene más de 20 años. Ustedes pueden apreciar en la diapositiva la imagen de un informe de la Comisión de Bases para la Reforma Constitucional del Perú, elaborada por una comisión de la cual tuve el honor de formar parte y en ese momento convocada por el entonces presidente de transición, Valentín Paniagua. Ahí ya se planteaba de una reforma constitucional y de por lo menos 3 alternativas para un cambio de la Carta del 93. Estamos 20 años después y aún se mantiene el debate porque no ha habido tantos cambios a la Constitución del 93, pero sí es cierto, y hay que decirlo, la Carta del 93 no es exactamente igual al texto original. Hoy día la Carta del 93 cuenta con 24 leyes de reforma constitucional. Hace poco 3 han quedado sin efecto por decisión del Tribunal Constitucional. Y aparte de ello, la Constitución del 93 ha sido desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Es decir, uno podría decir hoy día que la Constitución del 93 no es exactamente igual a la Carta del 93 en sus orígenes. Además, hay que tomar nota que cuando hablamos del cambio constitucional, de la reforma constitucional, estamos hablando de un tema clave. La reforma en realidad es un procedimiento instrumental, es un instrumento para adecuar la realidad jurídica a la realidad política y para mantener el Estado de Derecho. Todo esto se hace en el marco de un Estado de Derecho y con la finalidad de adecuar una realidad a la realidad política del país. Y es una garantía la reforma constitucional, una garantía de que no haya cambios al margen de la propia Constitución. Y esto torna y hace que para establecer reglas para el cambio constitucional, toda constitución hoy día, toda, cuente con un procedimiento rígido, difícil, complejo, para llevar a cabo una reforma constitucional. Una reforma que no tiene una constitución, perdón, que no tiene un procedimiento rígido de reforma, en realidad no merece ser calificada como tal. Se puede discutir el grado, el nivel de dificultad para llevar a cabo una reforma, pero lo que está claro es que toda constitución tiene un procedimiento rígido y por tanto, voy a esto, una interpretación no puede desconocer el carácter rígido de un cambio constitucional. Ahora, para aterrizar en el modelo peruano, la Carta del 93 estableció un procedimiento de reforma que está previsto en el artículo que está ahí citado. Y ahí se menciona claramente que toda, y como saben la expresión toda es toda, sin excepción alguna, toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con una mayoría absoluta, una mayoría del número legal de miembros y ratificada en referéndum. Esa es la regla general en realidad. Pasa por el Congreso y luego es ratificada en referéndum. La excepción en rigor, ¿cuál es? Puede omitirse el referéndum si se lleva a cabo una reforma en 2 legislaturas ordinarias sucesivas con una determinada votación. Y el propio artículo constitucional diferencia lo que es el procedimiento de reforma, que siempre pasa por el Congreso, de lo que es la iniciativa de reforma constitucional. Una iniciativa es un planteamiento que se hace al Congreso y lo puede hacer el presidente de la República, lo puede hacer
los congresistas, lo puede hacer un número de ciudadanos. En consecuencia, no es lo mismo el procedimiento de reforma para el cual la Constitución contempla con 2 vías que una iniciativa de reforma constitucional. Ahora, ¿qué ocurre? Que a la vez la Constitución del 93 fue pionera en incorporar el referéndum. Fue pionera en incorporar el referéndum y lo hizo en otro artículo, el artículo 2.17 y en el artículo 32. Y la peculiaridad es que el artículo 32, cuando se refiere al referéndum, habla de la reforma total o parcial de la Constitución. Y en consecuencia esto ha generado que algunos digan, como el artículo 32 habla de reforma total, puede haber referéndum directo. Y aquí quisiera detenerme brevemente. Una constitución se interpreta en su conjunto, no de manera aislada. Yo no puedo interpretar el artículo 32 de manera aislada al artículo 206 de la Constitución. En consecuencia, tengo que leer el artículo 206 con el artículo 32 de la Constitución y a partir de ahí llegar a una conclusión. Todo procedimiento de reforma constitucional tiene que pasar por el Congreso. Solamente hay 2 vías para hacerlo. Una aprobación del Congreso más referéndum y 2 legislaturas ordinarias sucesivas. Ahora, y esto lo dice la ley 26.300. Hoy día, la ley 26.300, la ley de participación ciudadana, y cuya reforma se plantea, y es el objeto de esta reunión, y por eso me refería a los antecedentes, esto ya lo dice el artículo 39 de la ley 26.300. ¿Qué dice el artículo 39? Que el referéndum cabe para la reforma total o parcial de acuerdo al artículo 206. Es decir, lo que hace correctamente este artículo 39A de la ley 26.300, que tiene años de vigencia, es que el artículo 206 se lee de la mano con el artículo 32. No hay islas en la Constitución. Una interpretación aislada no es una interpretación sensata, razonable, sólida. Una interpretación abierta no puede cambiar el sentido de la Constitución, porque además recordemos la rigidez de la Constitución. ¿Qué significa procedimiento rígido? Un procedimiento especial. Entonces, yo no puedo interpretar la Constitución de tal manera que desconozca el carácter rígido de la Constitución, y eso es lo que hace el artículo 39. Hoy día, en mi opinión, está clarísimo que ninguna reforma total o parcial de la Constitución puede hacerse al margen del artículo 206. No puede hacerse al margen, ya lo dice la ley 26.300. Ahora, pero como decíamos, la Constitución se lee también y ha sido desarrollada a partir de lo que ha dicho el Tribunal Constitucional. Y el TC ya hace algún tiempo, el 2002, cuando se discutió cuál era el camino para llevar a cabo una reforma constitucional, se planteó una pregunta. ¿El Tribunal Constitucional puede el Congreso de la República cambiar la Constitución del 93 por otra? Eso lo discutió el TC el año 2002. Y llegó a la siguiente conclusión polémica, pero es bueno compartirla. Lo que dijo es que el artículo 206 solamente regula el procedimiento de reforma parcial y que el artículo 32 ha constitucionalizado la función constituyente. Sin embargo, también lo que dijo el TC, que si se elabora un proyecto de nueva constitución, este debe pasar por la sede parlamentaria y concluir con referéndum. Es decir, ¿cómo ha interpretado en realidad el Tribunal Constitucional el 206? Lo que ha dicho es que el 206 permite la reforma parcial. Y si queremos una reforma total de la Constitución, primero hay que pasar por el Congreso y luego sí o sí esa nueva Constitución, esa reforma total, tiene que ser sometida a referéndum. Es decir, el Tribunal Constitucional en esa sentencia nunca dijo que se pueda acudir directamente al referéndum para elaborar una nueva Constitución. Se ha hablado de Asamblea Constituyente y aquí quería detenerme brevemente. La Constitución no tiene un tercer procedimiento de cambio constitucional, solamente tiene 2. Y hay que respetarlos porque hemos dicho que la Constitución es rígida y una Constitución que no es rígida no es Constitución. El procedimiento de reforma constitucional hoy no está previsto en la Carta. ¿Está previsto en otras partes? Sí,
Costa Rica lo tiene, Colombia lo tiene, Venezuela lo tiene, Ecuador lo tiene, Bolivia lo tiene, y en Chile, para llevar a cabo la Asamblea Constituyente con la que esté en funciones ahora, tuvo que reformarse la propia Constitución chilena. Es decir, como no estaba, tuvo que reformarse. En consecuencia, si alguien plantea el debate de una Asamblea Constituyente, puede plantearlo, pero para eso tiene que crear una tercera vía, una tercera cláusula. Una tercera cláusula, hoy día solamente hay dos, un tercer camino que permita elaborar una asamblea constituyente. En el Perú hemos tenido experiencias de referéndum para aprobar reformas constitucionales, sin duda. De las 24 leyes de reforma vigente hoy día, de las 24, porque hay 3 que fueron declaradas inconstitucionales hace poco, de las 24, 3 leyes fueron aprobadas por la ciudadanía. Y hace poco, el 9 de diciembre del 2018, hace 3 años, 3. Y ahí quedó claramente establecido que se puede reformar la Constitución parcialmente, sin duda, lo aprueba el Congreso y luego se somete a referéndum. Pero también quedó claramente establecido que para que haya referéndum, lo dispone, le dice el Congreso, señor presidente, esta reforma va a pasar por referéndum, señor presidente, convoque. En consecuencia, ahí quedó claramente establecido, ya está en las normas, pero ahí quedó ratificado en la realidad que quien convoca un referéndum para una reforma constitucional no es el jurado, no es el Congreso, es el Ejecutivo, siempre y cuando obviamente esta propuesta haya pasado por el Congreso y el Congreso le haya remitido el tema al presidente de la República. En consecuencia, hoy día también está claro que para un referéndum constitucional quien convoca es el presidente de la República, luego que el texto pasa por el Congreso. Y aquí me detengo puntualmente a los proyectos de ley. En primer lugar, quisiera retomar algo que es un documento del Congreso de la República y es un manual de técnica legislativa. La última versión, entiendo, es de este año o fines del año pasado, y ahí me parecía interesante tomar nota de lo que dice este manual o este manual de técnica legislativa. Porque estamos hablando de una modificación a la ley 26.300. El proyecto de ley es una modificación a la ley 26.300. Este manual dice que una característica de la ley modificatoria es que tiene carácter restrictivo y se limita a casos en extremo necesarios. Vale decir, se reforma una ley cuando es realmente necesario reformarla. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando vamos al proyecto de ley, y aquí me detengo en el análisis del proyecto, y vemos la exposición de motivos que tiene literalmente, esto es cita textual, un argumento que es el siguiente, se dice exposición del problema, y agrega, a la fecha se ha presentado al menos un procedimiento referéndum con vulneración de la normativa vigente. Por ello, el problema que debe atenderse sin duda radica en el hecho de su tramitación ilegal. Y por eso plantea una serie de cambios. Algunos que en el fondo lo que tratan de responder, y lo dice la misma exposición, es resolver, evitar, encontrar una salida a ese problema. Ahora, ¿cuál es el problema al que se alude? Un problema actual, donde se ha adquirido un kit para llevar a cabo, para obtener firmas que permitan convocar a un referéndum para una asamblea constituyente. Como hemos dicho, no se puede convocar directamente a un referéndum para que se apruebe una asamblea constituyente. Esto siempre tiene que pasar el Congreso. El hecho que la OMPE, órgano autónomo, haya vendido un kit, no significa que automáticamente esto va a ocurrir. ¿Quién debe convocar a un referéndum siguiendo el procedimiento del artículo 206? El presidente luego que pase por el Congreso. Y si se sigue el camino de iniciativa legislativa, no el camino de reforma constitucional, al final el tema caería en manos del jurado. Y el jurado, aplicando la normatividad que antes hemos examinado, diría, mira, en realidad las firmas que ustedes están obteniendo no son firmas para un referéndum directo, porque no hay esa fórmula en la Constitución y en todo caso debería entenderse como una iniciativa ciudadana de reforma constitucional. Es decir, hoy día para resolver ese problema que se plantea existen canales, es el Jurado Nacional de Elecciones quien ante un planteamiento determinado dirá y resolverá conforme a derecho
que la vía es el 206 y que siempre pasa por el Congreso. Y en este proyecto se menciona a la vez que la convocatoria por un referéndum constitucional la hace la autoridad electoral, lo cual no es exacto, como hemos visto hace un momento, y la realidad lo ha demostrado con el referéndum de hace 3 años. Finalmente, este proyecto contiene una disposición final, complementaria y transitoria. Y ahí la preocupación que comparto con ustedes es que se pueda pensar que se está elaborando una norma para un caso concreto. Como saben, la idea es que las leyes tienen una vocación, no digo que todas, pero tienen una vocación de generalidad. Las leyes no están pensadas para casos concretos. Entonces, la preocupación que me genera esa única disposición final, complementaria y transitoria es que se pueda pensar que en el fondo se está tratando de afectar la autonomía del jurado, se está tratando de dictar una ley para un caso concreto, que ahí habría que evaluar si eso respeta el principio de igualdad. El predictamen en realidad reduce la propuesta, la reduce a básicamente 2 planteamientos, el artículo 40 y el artículo 44. A mi juicio, el artículo 40 no es necesario, porque además, y ya está previsto en el artículo 39, el problema que plantea este dictamen como sustento para la elaboración de la norma es que la ley 26.300 no es precisa en lo referente a la procedencia del referéndum para el caso de las reformas constitucionales. Señala que no es precisa. Y nuevamente reitero lo que expresamente dice la ley 26.300. Procede el referéndum en los siguientes casos: la reforma total o parcial de la Constitución de acuerdo al 206. Y el 206, como hemos visto hace un momento, señala claramente que solamente hay 2 vías, dice toda reforma, y toda reforma es toda, no admite una excepción, tiene que pasar por el Congreso. Entonces, yo no veo en realidad una falta de claridad respecto a que pueda haber un referéndum directo. Que la OMPE y que algunos digan que se puede no significa que el jurado lo tenga que hacer o que esto sea una interpretación constitucionalmente válida. El otro argumento que se menciona en el dictamen es que no es precisa tampoco la norma para determinar cuál es la autoridad encargada de convocar al mismo. Y aquí yo solamente regreso a lo que pasó en diciembre del 2018. Ya tuvimos la experiencia, ya se convocó pasando por el Congreso y lo hizo el presidente de la República. Entonces, para mí me queda muy claro que esto está previsto ya en la norma. En consecuencia, creo que esto está desarrollado a la luz de una interpretación constitucional del texto fundamental, a la luz de lo que dice la ley 26.300. Finalmente, y con esto acabo, reitero, hoy día una constitución que no es rígida no es constitución. No puede haber interpretaciones que desconozcan el carácter de rigidez de la Constitución. En consecuencia, hoy día la Carta solamente contempla 2 procedimientos, no hay una alternativa de acudir directamente al referéndum, y creo que hoy día la ley 26.300 es bastante clara. La experiencia del último referéndum acredita que quien convoca es el presidente luego de pasar por el Congreso, y creo que el propio manual de técnica parlamentaria indica que se modifica, se reforma solamente cuando es indispensable, cuando es estrictamente necesario. Yo termino con esto y les agradezco nuevamente, señora presidenta, distinguidos congresistas, por su gentil invitación. Muchas gracias.